No hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. En el liderazgo y en la estrategia de cambio que estamos teniendo en este momento en nuestra iglesia, ¿estamos optimizando para ser mejores o nos estamos quedando estancados en lo que ya tenemos y lo que hemos experimentado por años? ¿Cómo lograr un cambio de calidad para nuestras congregaciones y nuestro liderazgo? La respuesta en el episodio de hoy de nuestro podcast Cambiar o No Cambiar. Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Cambiar o No Cambiar. Le habla el pastor Arnaldo Cruz y me encuentro una vez más con nuestros amigos del gozo. El pastor Abdiel del Toro, quien es, por cierto, el autor de este extraordinario libro que si usted todavía no lo ha leído, le invito a que usted lo pueda adquirir y poder participar de él y poder profundizar en él y aprender cómo hacer cambios correctos y saludables en el liderazgo de la iglesia. Bienvenido, Abdi, nuevamente al programa. Gracias, Arnaldo, y saludos a todos los amigos que están conectados con nosotros. Es para mí una alegría poder no solamente haber escrito el libro, sino poder hacer ahora este podcast para hablar acerca de los conceptos que están ahí, aquí con ustedes entre amigos. Y la realidad es que nuestra intención es que esto pueda ser de bendición y que pueda iniciarse una conversación nueva de cómo nosotros podemos hacerlo mejor para que el nombre de Dios siga siendo glorificado. Señores, y este libro está siendo distribuido en todo Estados Unidos, incluyendo también Hawái y Alaska, y está causando un impacto positivo, Abdi, en la gente. Así que de verdad que alabamos a Dios primero por haber impresionado tu mente para escribir este libro y que tengo entendido que es parte de tu tesis del doctorado también, basado en el liderazgo de cambio para la iglesia de hoy. Eso es parte, la tesis justamente es del mismo tema, cómo liderar procesos de cambio, y el libro es una herramienta práctica, es muy práctico, está lleno de historias y es todo un repaso de cómo ir liderando un proceso de cambio en la iglesia, porque muchas veces los cambios o se mueren o por la resistencia o por la falta de claridad de un proceso, de cómo lo podemos hacer, qué cosas se necesitan, porque no es solamente vamos a cambiar por cambiar, no es sustituimos una cosa por la otra. Ese tipo de cambio es muy difícil que pueda tener algún tipo de resultado y esto es una forma simple. Yo no soy la única persona que habla de esto, pero hemos hecho esto adaptándolo al contexto de la iglesia para que tanto los pastores como líderes locales puedan de una manera simple y práctica saber cómo ir avanzando en esa ruta. Ese es el proceso. Y tenemos con nosotros al gurú que se ha optimizado cada vez, ¿verdad? En lo que tiene que ver con los cambios y la adaptación en el liderazgo de la iglesia. Pastor Henry Barrios, bienvenido al programa. Les agradezco porque hablando de cambios, ustedes no me han cambiado como panelista. Sí. Tengo constantemente que estar optimizándome para que ustedes no me cambien. Sí. Por lo menos en esta temporada. En esta temporada, por favor. Mira, uno de los problemas que como pastor, Henry ha sido pastor, tú has estado como pastor local también, al igual que yo, y hemos encontrado y siento que cambió todo en el año 2020, ahora con más fuerza, cuando el COVID cerró todas nuestras iglesias en marzo de 2020. Muchas iglesias cerraron por un año, otras iglesias cerraron por año y medio, otras les tomó hasta más tiempo poder volver a reabrirse normalmente. Y muchas de las iglesias ahora pudieron ver el menú online de otras congregaciones. Y se dieron cuenta que hay espacio para mejorar. Pero en gran manera. Se dieron cuenta que ellos pensaban que estaban brillando y que era la última Coca-Cola y que realmente ahora notan que el mismo liderazgo no solamente necesitaba una optimización, sino también ser intencionales en lo que estaban haciendo. Y mi pregunta inicial para ustedes dos es esta. ¿Cómo puede una iglesia que reconoce que necesita, como mencionas tú, que hay espacio para el cambio, comenzar a optimizar su liderazgo y su proceso de cambio para mejor cualidad en la iglesia? Y me gusta que utilizas la frase comenzar a optimizar.
el contexto del libro, de lo que venimos hablando, optimizar es el último de los pasos. Estamos utilizando la palabra camino, es como un acróstico para hablar de cada uno de los 6 pasos que estamos proponiendo de cómo liderar la gestión del cambio. Y comienza con claridad, que es evaluar la realidad, dónde estamos, qué es lo que tenemos, porque no puedes trazar una ruta si primero no sabes dónde va a ser el punto de inicio. Y el punto de inicio es ese proceso autoevaluativo de saber dónde está la iglesia, cómo nos ha estado yendo en los últimos años. ¿Realmente estamos avanzando, no estamos avanzando, estamos creciendo, no estamos creciendo? Entonces ese proceso de claridad, de definir realidad y crear sentido de urgencia es vital. Después viene la alianza, que es crear ese equipo visionario, un equipo de líderes y de personas que puedan comprometerse, y hablamos de eso en los capítulos anteriores. Después hablamos de mapa, que es trazar la visión, la misión, las estrategias. La visión es a dónde queremos apuntar, a dónde vamos, el destino, donde nos vemos en los próximos 2, 5 años como iglesia, qué es lo que queremos alcanzar y lograr. La misión está bastante definida, así que cómo nosotros es el propósito por el cual nosotros existimos. Y Jesús fue bastante claro con la misión, ¿verdad? Hacer discípulos para que así el evangelio pueda llegar a todo el mundo. Y las estrategias. Tenemos la implementación. La estrategia son cómo lo vamos a hacer. Visión es hacia dónde vamos, misión es el propósito, y la estrategia cómo es que lo vamos a hacer. Y luego que tenemos eso, empezamos el proceso de implementación. Y el proceso de implementación es seguido por procesos educativos, procesos de que vamos ajustando un poquito, y ahí entra la navegación, que son los procesos de ajuste, son todos los procesos de adaptación, ir un poquito más rápido, un poquito más lento, cambiamos un poco la estrategia porque nos dimos cuenta que esta no funcionó, y celebramos esas pequeñas victorias que vamos avanzando. Entonces llegamos a optimizar. Pero lo interesante es que tú mencionaste cómo podemos comenzar a optimizar. Y aunque optimizar es el último de los pasos, la realidad es que es el inicio del cambio. La optimización es el inicio del cambio. Porque en el proceso de optimización es cómo nosotros podemos hacer las cosas mejor, cómo las podemos nosotros ahora seguir puliendo. Así que hemos ido implementando cosas, las hemos ido ajustando, pero ahora queremos que la excelencia y que esa nueva cultura, ese nuevo ADN, esas nuevas estrategias, esas nuevas prácticas de cómo alcanzar a las personas con el evangelio y cómo nosotros poder hacer que las personas puedan involucrarse en procesos de crecimiento espiritual, puedan pulirse para que entonces se puedan comenzar a ver los frutos de lo que nosotros queríamos hacer. Así que la optimización, aunque es el último de los pasos, es el principio del cambio. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que ir a través del proceso, y aquí en esta etapa es entonces comenzarnos a dedicar a cómo sacarle más brillo al carro. Es cuando usted lava el carro y después le pone un poquito de cera para que resalte el color. Quizás la optimización sería el principio motivacional del cambio. Porque yo no voy a optimizar al principio lo que no funciona. Exactamente. O sea, pues si no yo voy a optimizar lo que no funcionó nunca. Sí, entonces digo, bueno, es cuando me motiva para empezar a hacer todo este camino, pero cuando están haciéndolo, yo hago lo mejor ahora como para que el cambio pueda ser lo más efectivo posible. O sea, la optimización es hacer algo lo más efectivo posible. O sea, no me conformo meramente por cambiar, sino cambiar de la mejor manera. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo tenía un grupo pequeño en mi casa de jóvenes y comenzaron unos 14 muchachos viniendo a mi casa los viernes en la noche. Pero comenzó a tomar fuerza y comenzó a tomar fuerza y comenzó a tomar fuerza. Y de momento ya dejó de ser grupo pequeño. Y una noche se me metieron 40 muchachos en mi casa. Eso ya no era grupo pequeño, era ya un grupo misión. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Estaba funcionando. El cambio que hicimos con los jóvenes de la iglesia fue comenzar a hacer el proyecto del grupo. El grupo tenía una estrategia, desde que comíamos hasta lo que hablábamos, dónde lo hacíamos, cómo lo hacíamos, el horario. Y comenzamos nosotros, pero la estrategia comenzó a funcionar. Y le hicimos algunos ajustecitos, pero comenzó a funcionar y a dar fruto. Pero llegó el momento que el grupo ahora ya no era pequeño. Entonces ahora yo tengo que decir, o me quedo con esto,
o me estanco en esta nueva iniciativa y voy a volver atrás a lo que estaba queriendo cambiar, que es proceso de estancamiento, o cómo yo optimizo esto, cómo esto ahora yo lo puedo hacer mejor, cómo ahora yo puedo sacarle más provecho a estos frutos y a estos logros que estamos teniendo. Entonces, esa es la pregunta que nosotros necesitamos hacernos, porque muy a menudo nosotros, y particularmente digo nosotros en las iglesias, estamos muy acostumbrados a proponer una estrategia, comenzamos a trabajar con la estrategia, recogemos algunos frutos de la estrategia, pero ya la dejamos ahí. Y después volvemos y repetimos la estrategia, pero la repetimos exactamente igual, sin nunca haberla evaluado, sin nunca pensar cómo la podemos mejorar o cómo podemos hacer para que las más personas se unan a eso. Entonces, lo que ocurre es que al poco tiempo lo que comenzamos es a crear otra tradición de que antes las cosas eran haciendo esto, ahora las hicimos así, pero igual somos igual de inflexibles, no cambiamos y lo que de momento no funcionó hace 2 años ya nos deja de funcionar porque nos volvimos a estancar porque nunca optimizamos, nunca vimos cómo podíamos hacer mejor. Antes de explicarle a la gente algunos consejos prácticos de cómo optimizar el cambio en el liderazgo, me gustaría tomar unos minutos con ustedes porque noto que Jesús resucita y Jesús se queda 40 días no solamente para enraizar la visión y poner ese nuevo ADN que él le puso a los discípulos y a los 70 en esos 3 años y medio, sino ahora para optimizarlos a ellos y presentarle una visión de calidad. O sea, porque ahora nosotros olvidamos que en la congregación de nosotros tenemos gente de todo nivel educativo. Tenemos gente humilde, sencilla, ¿verdad? Pero tenemos gente que son doctores, que son abogados, que son ingenieros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, en esa visión de cambio y de optimización, poder seguir el ejemplo de Jesús? O sea, porque la gente piensa o siente que cristianismo es sinónimo de mediocridad. Mientras más tranquilo yo soy, mientras no, que las cosas salgan a como lo traiga el Espíritu. El Espíritu no es un espíritu mediocre. El Espíritu Santo quiere sacar lo mejor de nosotros y pulirnos cada día y que mi versión de mañana sea mejor que la versión de ayer. ¿Qué evidencia bíblica podemos compartir nosotros con la gente de que realmente hacer algo de calidad es parte del ADN bíblico y también de Jesús, Pastor Barrios y Abdi? O si querés comenzar. No, y tú mencionaste el ejemplo de Jesús. Jesús por 3 años y medio hizo ministerio público y le enseñó a los discípulos. Particularmente Jesús le dedicó mucho tiempo a los discípulos. Procesos educativos, procesos de práctica, los envió, cómo relacionarse, el evangelio, porque en todo esto es importantísimo. Cómo eliminar los preconceptos. Es otro libro aparte, la importancia de entender el evangelio para poder después hacer los cambios. Entender el evangelio para poder hacer evangelio. Cuando el evangelio no está claro, todo lo demás se daña. Todo lo demás se daña. So, Jesús se dedicó mucho tiempo a eso. Sin embargo, Jesús muere, Jesús resucita y Jesús nos dice, bueno, ya yo cumplí con mi parte, ahora me voy, ustedes tienen que hacer la misión, háganla ahí como entiendan o como puedan y yo me fui. Dice la Escritura que Jesús se quedó 40 días y se les volvió a revelar y les volvió a hablar y se les volvió a mostrar. Inclusive en Hechos capítulo 1 vemos a Jesús hablando con ellos y todavía después de todo lo que había ocurrido, los discípulos todavía tenían la idea del reino terrenal. Y Jesús le dice, no, olvídense de eso. Lo que es importante es que ustedes van a recibir poder. Ustedes van a ser optimizados con el poder del Espíritu y no pueden perder la perspectiva de que es que van a dar testimonio en todo el mundo y van a ser testigos. Y Jesús volvió otra vez a pulir la idea, la visión y la misión que él tenía para ellos. Y a unificarlos a todos en esa visión. Y fue con esa optimización de esa última idea que ellos dijeron, ok, nosotros necesitamos buscar el Espíritu. Se fueron al aposento alto, recibieron el Espíritu y la optimización fue tan efectiva que 3,000 se convirtieron de la primera manifestación, 5,000 de la segunda. Entonces, vemos a un Jesús que a pesar de que había dedicado muchísimo tiempo en el proceso, todavía los últimos días los toma para seguir puliendo la idea, la visión y la misión que él tenía con ellos. Hay un cambio revolucionario en el paradigma misional que ocurre con Jesús.
hasta ese momento el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y teóricamente debería ser la luz del mundo, donde la gente venía al pueblo de Israel y tenía que encontrar a Dios en el pueblo de Israel. Ujú. Jesús hace un cambio que es difícil de aceptarlo si uno está acostumbrado y enraizado a decir yo soy el hijo de Abraham, yo soy el pueblo de Dios, vengan a mí, que yo, Era muy radical. yo tengo las verdades, yo tengo las verdades. Él les dice, no, ustedes ahora salen al mundo. Es un cambio radical. Sí. Antes el mundo tenía que venir a ellos, ahora ya no hay límites geográficos, no hay límites políticos, no hay institucionalmente, cambia la función de todas las instituciones que habían religiosas y ahora yo tengo que salir. En ese salir, el centro de ese salir era Jesús mismo. Y ellos tenían que entenderlo a esto. Jesús tenía que optimizar, o sea, los 40 días los utilizó para optimizar la visión que ellos tenían que tener de Jesús mismo. Si ustedes leen cuando están en Emaús, cuando ellos se dan cuenta por dónde pasa la Biblia, por dónde pasa Jesús, etcétera, cambia totalmente la visión de esos dos discípulos y vuelven a hacer el mismo camino con otra, ya ahora tienen misión, tienen visión, salen para dar testimonio y a cambiar el mundo. Ahora bien, cuando Jesús lo que hizo en esos 40 días fue tratar de optimizar todo lo que Él les había dado en 3 años y medio. Y ese extracto de Exacto. todo. Pero les dijo, quédense ahí quietos, hablando de mí y entendiendo el Evangelio, porque solamente cuando yo tengo claro el concepto de Evangelio, entonces el espíritu se renueva. No estaban unidos, unánimes, por así decirlo, en una cuestión, bueno, ahora no soy mejor que vos. No, estaban unánimes en Jesús. Y dice, el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo me glorificará a mí. O sea, donde Jesús es glorificado, el Espíritu Santo se derrama con poder. Por lo tanto, ahí comienza una optimización del Espíritu para el testimonio. ¿Ok? Y ahí vienen otra serie de cambios. Porque ahora se adaptan a las culturas que están en ese momento. Estaban todos en una fiesta, vienen de todos lados y entonces ellos tienen que adaptar en el lenguaje de los otros el mensaje que tenían para que ellos lo lleven más allá. O sea, esto es algo revolucionario. No se puede, y esto sí lo tengo que dejar bien clarito, optimizar sin el Espíritu en la iglesia es imposible. Y mira qué interesante, haciendo hincapié en esto que estamos hablando de Jesús. En esos 40 días, en una ocasión Jesús se reveló a los discípulos en Galilea. Ellos venían de haber pescado toda la noche, no habían pescado nada. Jesús le dice, tiren las redes se llenan y ellos dicen, el único que hace pescas milagrosas es Jesús. Y Pedro se lanza al agua, no esperó ni que la barca llegara. Y en aquel momento fue cuando, así como Pedro había negado a Jesús 3 veces, Jesús lo reafirma 3 veces. Pero lo interesante es que Jesús lo reafirma no solamente en perdón, lo reafirma en misión. Exacto. Al punto que al final le dice, sígueme otra vez. La misma invitación que le había hecho hacía 3 años y medio, se la volvió a recordar. La visión de Jesús para la vida de Pedro, el Señor se la volvió a recordar. Entonces, la experiencia de Pedro es totalmente diferente a partir de ahí. Es totalmente diferente a partir de ahí. Por 3 años y medio Pedro fue entendiendo, pero de momento habían cosas que no se entendían. Pedro estaba creciendo, pero todavía no había llegado a ese punto. Fueron aún experiencias dolorosas que lo hicieron recapacitar, pero Jesús volvió otra vez, optimizó otra vez todo lo que le había enseñado y volvió a entregarle su ministerio, volvió a entregarle llamado y fue ese proceso que terminó de pulir a Pedro para que Pedro después se convirtiera, junto lleno del Espíritu Santo como los demás, en una de las figuras más predominantes de la iglesia después de la resurrección de Entonces, Cristo. estamos hablando nosotros que la optimización no es para que brille una persona, es para que brille Jesús, ¿cierto? O sea, el Señor optimiza a Pedro, optimiza a los discípulos para que ellos vayan ahora capacitados con autoridad, con poder, con unción del Espíritu de Dios y con ese nuevo ADN a dejarle saber al mundo que la misión continúa y que hay un Dios todopoderoso. Y yo te voy a decir algo que va por mi cuenta totalmente. Uh-huh. Toda iglesia
Toda iglesia que no levanta a Jesús no puede ser optimizada por el Espíritu. Mm. Toda iglesia que no levanta a Jesús van a hacer cambios por el cambio en sí mismo. Ujú. Y cada cambio puede tener el riesgo de convertirse en una tradición en sí misma. Mm. ¿Ok? Quiero decir eso nada más Y- para que podamos entender que esto es sumamente importante. Una Sí, sí, cosita sí. decir. O fíjate, cuando el Espíritu Santo optimiza a través de dones, de los dones espirituales. O sea, no optimiza. O sea, entonces yo tengo que estar aceptando que vos sos distinto a mí, que Dios te... Y todos juntos vamos avanzando en el proceso de levantar a Jesús en los distintos lugares que Dios nos pone con las distintas circunstancias, que eso requiere cambio y adaptación, etcétera, 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 ¿no? So, es importante reconocer que la optimización necesita Unción. ser espiritual, como el cambio es un proceso espiritual. So, esto no puede ser solamente un proceso técnico, no puede ser un proceso científico O solamente, estructural. o solamente estructural, porque las organizaciones hacen eso y eso puede funcionar y puede traer buenos resultados. Sin embargo, nosotros tenemos algo más. Nosotros tenemos algo más. Así que el proceso del cambio y particularmente esta última fase de optimización tiene que ser un proceso espiritual. Y poniéndolo ahora en ejemplos prácticos de la iglesia, es como que la iglesia, uno de parte de la visión y de las estrategias es que quieren tener un impacto en la comunidad más amplio. Y la iglesia comienza con un proyecto de servir a la comunidad a través de un banco de comida. Y comienza esta iglesia con un banco de comida y comienzan sirviendo a 20 familias y de momento el banco creció y recibieron otras donaciones y ahora en vez de 20 ahora podemos servir 40 y ahora pasó un año, pasaron 2 años y ya de momento miramos y la estrategia ha estado funcionando, la hemos adaptado en el camino, pero ya estamos atendiendo 300 familias. ¡Wow! ¡Qué tremendo impacto! La pregunta es, ¿qué hacemos cuando llegamos a ese momento? Sí, lo celebramos, damos gloria a Dios, pero nosotros tenemos que sentarnos, y esto es parte del proceso de optimización, y es que el proceso de optimización tiene una cualidad similar al primer proceso de claridad, y es que tienen que seguir haciéndose procesos evaluativos. Y las preguntas tienen que pasar, ¿cómo Dios se está manifestando a través de lo que estamos haciendo? ¿Cómo esto que estamos haciendo, que está funcionando, Tiene que cumplir la misión. está llevándole el evangelio a la gente? Ok, eso está funcionando, las pudimos contestar. ¿Cómo podemos ser ahora más efectivos con esto? No solamente cómo podemos ser más efectivos, cómo podemos incluir más personas, cómo las personas que están involucradas aquí están creciendo y siendo bendecidas para bendecir a otras personas. Entonces comenzamos a hacernos preguntas para ver cómo el proceso de lo que estamos haciendo, la estrategia que estamos utilizando, las metas que estamos alcanzando, la visión que estamos logrando, cómo nosotros la podemos seguir actualizando, mejorando, manteniéndola enfocada, que no se pierda de perspectiva por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y con eso claro, entonces llegamos a una parte crucial. Es que esa visión, ese proceso, eso que estamos haciendo se va a comenzar a convertir en una nueva cultura, en un nuevo ADN de cómo hacemos las cosas. Ya no es hacer las cosas por hacerlas, ya no es hacer las cosas porque qué fue lo que hicieron el año pasado, lo vamos a volver a repetir en el programa de trabajo de la iglesia. Ahora comenzamos a tener este nuevo ADN, esta nueva cultura de evaluar, de tener el equipo, tener clara la visión, implementar, navegar, hacer los ajustes y ver cómo lo podemos hacer mejor. Y cuando esa nueva cultura se va echando raíces, se va la gente ahora empapando, la va haciendo suya. Sí. la va haciendo suya, ahí es cuando entonces vamos no solamente a ver frutos, ahí es donde vamos a comenzar a ver generaciones que cambian. Ahí es donde vamos a comenzar a ver que la iglesia ya no se conforma con los mismos 20 o 30 que tenía, ni con 100 ni con 200. Ya no se conforma solamente con bautizar o con tener más grupos pequeños. Ahora la iglesia quiere plantar más iglesias. Ahora la iglesia quiere extender su impacto en la comunidad. Ahora la iglesia quiere que nadie pase desapercibido, que todos puedan estar involucrados en procesos de madurez y crecimiento espiritual. Entonces, ahora ese nuevo ADN
de todo lo que estamos haciendo se va a comenzar a traducir en cómo nosotros hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios, para hacerlo con excelencia y para que más personas no solamente sean impactadas, sino sean involucradas en este proceso y el proceso se siga repitiendo en ellos. Y es interesante, Henry y Ati, que ustedes mencionan de cómo el Espíritu de Dios no solamente optimiza todo para mantener la visión, sino también para mantener la misión como iglesia. Yo creo que cuando el Espíritu de Dios está, se elimina la competencia. Cuando el Señor restaura a Pedro, venía Juan atrás y Pedro, que todavía le falta todavía como ese agarrón del Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que el Señor le faltaba hacerle un upgrade todavía al iOS de Pedro. Pedro dice, Señor, ¿y qué va a pasar con este? Y el Señor le dice, mira, a ti no te importa. O sea, olvídate de eso. Déjalo tranquilo. Entonces se elimina esa competencia. Y cuando notamos en el aposento alto, ya no era Pedro que brillaba, no era Juan que brillaba, no era el otro apóstol que brillaba, no. Ahí era buscando a Dios para que brille Él. Cuando la iglesia se enfoca en que brille Él, entonces la verdadera optimización de la iglesia, entonces va a ser una realidad. Yeah. No, y la optimización, acuérdense que es hacer lo más eficiente posible. Entonces, todo lo que distraiga para hacer lo más eficiente posible, que puede ser algo bueno, Sí. pues va en contra del espíritu, inmediatamente detecta. En la iglesia primitiva, de repente empieza a haber problemas, y eso creo que ya lo hemos hablado, problemas entre unas viudas y otras, etcétera, etcétera, y empieza a restarle fuerza la energía y que tenía, tiempo y energía a los apóstoles. A la misión. Y entonces ahí inmediatamente dice, ¿cómo podemos hacer para no perder esto? Y entonces, bueno, tenemos que hacer esta estructura de ayuda para que nosotros podamos seguir con el evangelio. Eso es optimizar. Eso es optimizar. Es ser más eficientes porque los problemas eso van a suscitarse. Hay cosas, contingencias que vienen, y el Espíritu muestra cuando viene todo el asunto que vienen los gentiles, y entonces empieza a haber disputas internas, etcétera. El Espíritu los lleva para optimizar todo. Dice, miren, no les hagan, no se lo hagan difícil. No hagan difícil esto es simple. El que quiere, por así decirlo, seguir circuncidado, siga ser circuncidado. Pero esta gente no. Sigan adelante con la misión que es salvar personas para Cristo. Y no se metan en cuestiones y eso es un cambio permanente. El Espíritu me lleva a cambios permanentes. Yo siempre digo, cuando yo quiero controlarlo de todo, el Espíritu no controla. Cuando el Espíritu controla, los humanos dejan de controlar. Por lo tanto, siempre vamos nosotros detrás del Espíritu, adaptándonos a lo que el Espíritu nos va mostrando, y eso es cambio permanente. Y Arnaldo, esto es bien importante que se pueda entender, porque en esta fase de optimización, la iglesia no solamente se va a dar cuenta de esta nueva ADN, esta nueva cultura de cómo hacemos las cosas, con el interés, con el propósito, con la intencionalidad, con la relevancia, con la excelencia que queremos hacer las cosas, sino que nos vamos dando cuenta. Es aquí donde la iglesia realmente comienza a darse cuenta de lo que no estaba funcionando. Y de lo que es verdaderamente importante. Y en este proceso de optimización es donde también ahora se van a comenzar a tomar las decisiones de decir, no volvemos atrás. No podemos volver atrás. Y este proceso, en esta fase, eso se tiene que dar, y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en los procesos de optimización, yo utilizo la ilustración, ¿verdad? Cuando lavamos un carro, le ponemos cera para resaltar el brillo. Tú quieres que se pueda apreciar el brillo, pero a la misma vez que se pueda proteger ese brillo y esa pintura. En los procesos de optimización es bien importante que esta nueva visión pueda quedar bien enraizada. ¿Para qué? Para que se pueda continuar avanzando, para que se puedan seguir logrando los objetivos de que más personas puedan conocer a Jesús, de que la comunidad sea impactada, de que la iglesia pueda crecer, de que Dios sea glorificado, de que el reino de Dios siga expandiéndose, porque al fin del día esos son los objetivos que queremos lograr. Entonces, pero es importante que eso pueda enraizarse bien, porque el gran desafío es que si solamente cambiamos la estrategia por otra estrategia y nosotros no recapacitamos, no entendemos la visión, no echamos raíces en esta nueva visión, naturalmente lo que va a pasar es que va a haber un proceso de regresión. Sí, señor. Cuando la dirección se pierde de vista, vamos a perdernos en la ruta. Y lo más natural es volver a lo que siempre sabíamos hacer. Entonces, por eso también en muchas iglesias se comienzan ciertos proyectos, se comienzan ciertos planes,
se logran ciertas cosas, pero se pierde de perspectiva que hay que sacarle brillo al color del carro, que hay que pulir, que hay que trabajar sobre esas cosas, que hay que volver a reenfatizar la visión, que hay que volver a repasar el proceso, que la visión tiene que estar fresca y clara todo el tiempo en la mente de la gente. Y si eso no pasa, al poco tiempo, ¿qué ocurre? Vuelve ya a regresión. Inclusive, ahora voy a mencionar esto. ¿Cuántas iglesias no han logrado ciertos cambios bien significativos y avanzan? Y de momento, por no haber hecho procesos de optimización, de que nuevos líderes tomen la visión, de que nuevas personas se involucren, de que nuevas personas aprendan a hacerlo, que no dependan solamente de una o de dos personas, sino que ahora sea de todo el mundo. Cuando eso no se hace, a los par de años vuelves otra vez y la iglesia regresó otra vez a donde estaba. Hubo ese proceso de regresión, porque los procesos de optimización necesitan realizarse con intencionalidad para que la iglesia pueda continuar avanzando. Por eso mencioné que optimización es el último de los pasos, pero realmente es el principio del cambio. No, y que cuando la optimización se hace basada en el espíritu, no importa quién esté en el liderazgo, el ADN se mantiene. Porque la gente entiende ya que esa misión y esa visión no la trajo una persona, sino que fue el Espíritu de Dios. Arnaldo, pero déjame decirte, pero por eso es vital también que el liderazgo actual que esté haciendo estos procesos tiene que ser bien intencional en repasar esto, en compartir esto con cada vez más personas para que la visión no sea ni de una ni de un grupito, sino que cada vez más se pueda seguir expandiendo, Y por ejemplo, cosas prácticas que la iglesia puede entender es, en las juntas de iglesia, si estamos haciendo procesos así, en vez de solamente dedicar todo el tiempo para hablar de aprobar presupuestos, programas, actividades, vamos a hablar de la visión. Vamos a mirarnos, a ver dónde estamos, cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos involucrar más personas en lo que estamos haciendo. Entonces, es vital que el Espíritu esté reinando y que nosotros seamos proactivos en compartir y en optimizar esa visión con la gente. Bueno, señores, agradecemos a Abdi y Pastor Barrios por estar con nosotros y que le agradecemos a ustedes, señores, sacúdanse. Vamos a optimizar la iglesia, vamos a hacer cambios reales, genuinos y en el espíritu de la iglesia para que más gente conozca este hermoso mensaje de salvación en Cristo Jesús. Nos queda un episodio más de nuestro podcast Cambiar o No Cambiar. Y queremos invitarle a que usted no se pierda este último episodio porque es tan importante como los episodios anteriores que hemos tenido para usted poder no solamente mantener, sino poder hacer permanente este nuevo ADN del Espíritu de Dios en nuestras iglesias. Gracias por acompañarnos hoy. Su amigo y pastor Arnaldo Cruz, el pastor Barrios, el pastor Abdiel del Toro. Le agradecemos por habernos conectado con nosotros y esperamos vernos en el último episodio de nuestro podcast Cambiar o No Cambiar. Hasta la próxima. Gracias por haberte conectado con nosotros en este podcast basado en el libro Cambiar o No Cambiar. Conéctate con el próximo episodio para que puedas caminar con nosotros a través de este proceso de cambiar y de hacer que nuestra iglesia pueda continuar glorificando el nombre de Dios.